cuáles son las causas del cáncer. ¿Se recuerdan? Habíamos llegado a la conclusión de que puede ser multifactorial, pero que con los estudios de epidemiología se han podido identificar algunas causas más comunes que otras, ¿verdad? Dentro de ellas, pues, los factores ambientales y factores de estilo de vida, como por ejemplo las exposiciones ocupacionales. Nosotros siguiéramos metiendo las manos en bromuro de tidio y exponiéndonos a luz ultravioleta, trabajando con radioactividad, las personas que trabajan haciendo rayos X, etcétera. Entre otras muchas cosas son, digamos, exposiciones que hay de varios tipos, pero miren, es del 1 al 2% de los casos. Las que están relacionadas con tabaco es un 24%, no solo de pulmón, sino también de vejiga y de riñón. Las dietas, si son bajas en vegetales, altas en sal y altas en nitrato, están relacionadas con el 5% del cáncer de estómago y de esófago. Luego grasas altas en grasas, bajas en fibra, y lo que nos gusta a todos, las frituras, ¿verdad? Y entonces vamos a tener de intestino, de páncreas, de próstata y de mama, un 37%, y relacionadas con tabaco y alcohol, igual, boca y laringe, ¿verdad? Y garganta, un 2%. Entonces, estos son los datos del 2008. Vamos a ver ahorita al final de la presentación que agregué la diapositiva que les había yo dicho, ¿verdad? Entonces, se observa con mayor frecuencia asociado a factores ambientales y estilo de vida, más que a causas hereditarias, pero sí los hay. Vamos a ver que si hay cánceres en los que heredamos genes mutados, y esto sí nos da una propensión, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos dicho, muchos de los precarcinógenos, nosotros los convertimos en carcinógenos al momento de que pasan por el citocromo P450, y esa es la razón por la cual el test de Ames se hace con una previa incubación con un homogenizado de hígado. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Aquí nos habíamos quedado. Podíamos ver cómo el cáncer de pulmón está asociado, miren, al número de cigarrillos por día, a la edad en que se empezó a fumar. Mientras más joven, más asociado a producción de cáncer, y luego, dependiendo del tiempo desde que dejó de uno fumar, si dejó de fumar hace 20 años, pues baja considerablemente la posibilidad de producir cáncer. Cuando esto se describió por entre 1975 y 1980, miren ustedes, antes de eso, las propagandas de Marlboro, donde salía así un vaquero bien guapo, ¿verdad? Así bien guapo, y se miraba así todo sexy, él fumando, etcétera, ¿verdad? Eso no decía bajo el warning que aparece ahora, donde dice esto está asociado a cáncer de pulmón y es dañino para su salud. En esa época no. Entonces se volvió un prototipo como para verse uno así, ¿verdad? Así bien cool, podríamos decir, y no estaba esto claro. Cuando se logró demostrar científicamente, entonces ahora los cigarrillos tienen la obligación de poner esa advertencia en todas sus propagandas y en las carretillas, ¿verdad? Y se ha visto cómo ha disminuido el porcentaje de gente fumadora en el mundo. ¿Sí? Pues es algo que yo miro positivo. Entonces, la conclusión que puede obtenerse es que el cáncer se produce comúnmente por agentes ambientales y factores de estilo de vida, como les había dicho, muchos de los cuales actúan, no sé qué está diciéndonos la cañonera, pero espero que no sea nada, no sé. Bueno, muchos de los cuales actúan desencadenando mutaciones en el ADN. ¿Sí? Ahorita nosotros ya podemos ir un pasito adelante y podemos empezar a pensar que también va a desencadenar cambios epigenéticos, ¿verdad? Y pues hoy más adelante vamos a ver cómo los cambios epigenéticos influyen también en la producción del cáncer. Entonces el cáncer surge a través de un proceso multietapas, no surge de un día para otro, ¿verdad? Vamos a tener un proceso de iniciación en donde las células normales se van a convertir a estados precancerosos, ¿verdad? Entonces, la capacidad de una sustancia para actuar como iniciador se relaciona con su capacidad de producir mutaciones en el ADN, como ya habíamos hablado cuando vimos el test de Ames, ¿verdad? Entonces, el segundo paso es la promoción, es decir, se estimula a las células que ya tienen una alteración a seguirse dividiendo y a formar tumores. Y ese proceso gradual requiere exposición prolongada y repetida al agente
promotor, ¿verdad? Que es el activador de la proliferación celular. Cuando ustedes lean el libro van a ver cómo esto se empezó a entender en Inglaterra con niños, con adultos jóvenes que desarrollaban cáncer testicular y se veía que estaba asociado a que limpiaban chimeneas. Entonces un contenido en el hollín de la chimenea, ¿verdad? Se pegaba por supuesto en sus pantalones. En la época en que esto sucedía, estas personas de un estrato social bien bajo no se cambiaban los pantalones todos los días ni se bañaban todos los días, ¿verdad? Entonces la continua irritación producía cáncer testicular, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a ver que la repetida exposición a la gente que produce esto, al final va produciendo mutaciones o cambios también, no solo en el ADN, sino cambios epigenéticos. Y esto va a proliferar, y mientras más proliferan, las que van dominando sobre las demás son las que tienen mayor capacidad de agarrar azúcar, de producir angiogénesis, todo lo que habíamos platicado, ¿verdad? Y entonces finalmente llegamos al punto de la progresión del tumor. Entonces vemos aquí las celulitas tenían una morfología. Ya en este punto tenemos variadas morfologías. ¿Se fijaron? Entonces aquí ahí cambian las propiedades de la célula tumoral y adquisición de rasgos más aberrantes y de mayor agresividad. Entonces esto ya les da la ventaja selectiva total sobre las células normales, produce un aumento en las mutaciones en el ADN y hay cambios epigenéticos que originan expresión génica de los genes anormales. Entonces, vemos acá, esto puede ser un proceso de 20 años, 10 años, 5 años, dependiendo del tumor y dependiendo de las características de la persona. ¿Sí? Pero ven ustedes que son 3 etapas. ¿Estamos claros? ¿Está claro esto acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, esta parte en P53, hemos visto que la luz ultravioleta causa mutaciones en P53. Entonces, por ejemplo, en cáncer de piel podemos ver claramente la firma de un cáncer producido por luz ultravioleta, porque vamos a tener repeticiones en donde las citocinas, 2 citocinas seguidas, han sido cambiadas por 2 timinas. Entonces, el cambio de citocinas a timinas es un signo, una señal de que esto fue producido por luz ultravioleta. En cambio, cuando solo es una la citocina que pasa por timina, ¿verdad? Y no en un sitio de dipirimidina, de ditimina, digamos, nosotros le podemos ver esto más en cánceres internos y no es un highlight, digamos, no es una firma de un cáncer de piel. Entonces, vamos viendo cómo estos agentes, como lo hemos platicado, ¿verdad? Va produciendo dímeros de timidina. También tenemos virus y otros agentes que causan el cáncer. Eso lo hemos venido oyendo más y más en los últimos 20 años, ¿verdad? En donde hace tiempo el primer virus oncogénico que se detectó en humanos fue el producido por Epstein-Barr, que produce el linfoma de Burkitt. Entonces, en este caso, se empezó a entender que podían inducir cambios malignos en las personas. También se ha visto que los platemientos pueden producir cáncer de vejiga y conductos biliares, pero es poco frecuente, y se sabe que el Helicobacter pylori puede producir cáncer gástrico, ¿verdad? Por toda la inflamación y degradación que produce en el estómago. Entonces, aquí tenemos varios, por ejemplo, de los papovirus, tenemos el virus del papiloma humano. Todas hemos oído, ¿verdad? De los hombres es bueno que lo escuchen también, que tenemos algunos virus que van a producir lesiones benignas, ¿verdad? Pero otros van a producir carcinomas en el cervix y estos pueden ser mortales, ¿verdad? Tenemos también de la familia de los empanavirus a los virus de hepatitis B y hepatitis C que producen cáncer de hígado. Tenemos también el Epstein-Barr, que es de los herpes virus que producen el linfoma de Burkitt. Y tenemos algunos retrovirus, por ejemplo que produce la leucemia humana de células T y el virus de la inmunodeficiencia, que al final no es que produzca cáncer, pero favorece la proliferación de sarcomas de Kaposi. ¿Sí? Entonces ya podemos mirar, aquí tiene algunas áreas de alta incidencia y todo, pero pues cada vez el mundo está más globalizado, ¿verdad? Y podemos encontrar casos en todas partes. Entonces, por ejemplo, aquí
estos virus y otros agentes pueden desencadenar el desarrollo del cáncer por activación crónica del sistema inmune que está tratando de eliminarlos, y a la hora de tratar de eliminarlos la manera de atacar es produciendo citotoxinas y produciendo radicales libres en muchos casos, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es ir dañando el ADN de las células propias que resultan atacadas, e igual los virus no se van a poder deshacer de ellos tan fácilmente, ¿verdad? De un papilomavirus, algunas personas logran liberarse naturalmente, pero otras lo van a mantener en su cuerpo toda la vida, ¿verdad? Aunque sea durmiente, pero va a estar toda la vida. Y luego podemos ver, por ejemplo, aquí este es el virus del papiloma. Lo que induce es crecimiento de estas células en esta forma como tumorcitos, y así es como podríamos ver un cáncer cervical en el cuello del útero, ¿verdad? Entonces, esto es un bottom line para que todos nos cuidemos, es importante, ¿verdad? Las vacunas que se están poniendo ahora en adolescentes previenen la infección por los serotipos o genotipos más virulentos, pero no es 100% efectivo, ¿verdad? 100% efectivo será si además de la vacuna tenemos cuidado, ¿verdad? Utilizando profilácticos para evitar este problema, ¿verdad? Aquí pues lo que se hace es quitar la matriz y todo lo demás, pero un cáncer cervical pues es un cáncer que se riega rápido, ¿verdad? Entonces es mejor prevenir. Podemos mirar aquí, por ejemplo, el del cáncer uterino, y aquí tenemos los serotipos o subtipos de más alto riesgo, el 16, el 18, el 45 y el 31, y tenemos otros, ¿verdad? Tenemos otros que solo van a producir, como les digo, lesiones benignas, pero otros no. Puede producir también cáncer en vagina, por ejemplo, y en pene también. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, la prevención y tratamiento, pues, como habíamos platicado, ¿verdad? Se puede tratar con algunas cosas, se puede tratar de prevenir con vacunas. Y entonces, lo que van a hacer es, igual, destruir tejidos e inflamación crónica, los de las hepatitis, Helicobacter pylori y Platelmintos también, y algunos virus como este, de estimular proliferación de células infectadas. Van a ver ustedes que vamos a ver un ejemplo en donde el virus del papiloma afecta la apoptosis y afecta a ARB. Entonces, permite la pasada de STAR y luego inhibe a P53 para que haga todo lo que tiene que hacer. Y entonces con eso, por eso es que es tan contagioso y se queda en el lugar, ¿verdad? Y es tan peligroso. Es un ejemplo, no, aquí yo no estoy tratando de darle clases a nadie de educación, de higiene ni nada por el estilo, sino como químicos biólogos, entendemos que yo se los voy a poner como un ejemplo, ¿verdad? Para que entendamos. En algún momento con Olver verán que hacen las hepatitis y también se le para uno el pelo, ¿verdad? Se le para uno el pelo. Entonces, solo esta diapositiva que les dije que me había compartido la licenciada Rosario y que lo podemos acceder en este sitio. Yo les voy a subir la diapositiva de hoy, por favor, si se me olvida, me lo recuerdan. Solo para que vean ustedes que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Y en el 2020 se le atribuyeron casi 10 millones de defunciones. Y solo se registran de las registradas, es decir, es casi una de cada 6 muertes registradas en el mundo. Es un montón, pero un montón, ¿verdad? Los más comunes a nivel mundial es el de mama, el de pulmón, colon y recto, próstata, piel y gástrico. Y aquí ya uno dice, ay, no me vuelvo a exponer a la luz ultravioleta, ¿verdad? Entre otras cosas, lo que hablábamos ayer con ustedes, ¿verdad? Bueno. Los que más causaron muerte a nivel mundial en el 2020, pulmón, colorectal, hepático, gástrico y mama. Y se estima que 1/3 de las muertes por cáncer se deben a consumo de tabaco, elevado índice de masa corporal, consumo de alcohol, baja ingesta de frutas, verduras y falta de actividad física. Y con esto nos describen a los químicos biólogos ocupados, ¿verdad? Todo el mundo ha visto que yo a las 7 menos cuarto me pongo los tenis y salgo a dar una vuelta. De verdad, bueno, Ángel me ha visto y otros de ustedes me han visto a las 7 menos cuarto, salgo a dar una vuelta porque es necesario por salud. Aunque uno esté así bien ocupado, uno dice, mejor me tomo 15 minutos. Salgo, respiro, doy una vuelta, bajo mi estrés, trato de adelgazar un poco, ¿verdad? Y
estamos previniendo esto que con la edad va acumulando unos factores de riesgo. Ustedes ahorita están jóvenes, pero el tiempo, miren, pasa así, de verdad. Entonces hay que tener cuidado y el cáncer cada vez se está volviendo una enfermedad que ataca a los más jóvenes, ¿verdad? Cada vez hay más jóvenes con cáncer. Pareciera que los viejitos de la edad de mis papás, por ejemplo, son de hueso colorado, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Pero claro, tuvieron un estilo de vida diferente y una alimentación diferente. Muy bien, la contaminación del aire, del agua, es un factor importante para el cáncer de pulmón. Infecciones oncogénicas por los virus que acabamos de decir, ¿verdad? Ocasionan el 30% de los cánceres en países de ingreso medio y bajo como los nuestros. En Costa Rica el cáncer número 1 es el cáncer gástrico, ¿verdad? Con nosotros no. Y luego aquí muchos casos se pueden curar si se determinan a tiempo, si se tratan eficazmente, pero muchas veces es cuestión de suerte también. Y también tener el acceso, ¿verdad?, a la medicina especializada. En otros países el cáncer no siempre es una sentencia de muerte. Con nosotros aquí muchas veces va a depender de nuestros recursos económicos. ¿Estamos aquí claros? ¿Sí? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque como esto está aumentando cada vez más, como químicos biólogos ustedes van a tener el reto de hacer diagnósticos de cáncer, ¿verdad? Ahorita lo está haciendo principalmente el INVEGEM y con la doctora Carranza lo están haciendo en Temiscán, de zona 15, ¿verdad? Ya Medesgua se está poniendo las pilas y van por ahí, ¿verdad? Así es que el camino es hacia allá, a que estemos usando métodos moleculares para diagnosticar enfermedades infecciosas, pero también para las no infecciosas, que son, digamos, las que vamos a tener toda la vida, ¿verdad? Y también las hereditarias. El cáncer es una enfermedad genética que es adquirida, pero puede tener connotaciones hereditarias en algunos casos. Entonces, hacia allá va la medicina del futuro, hacia la medicina personalizada, y nosotros como químicos biólogos somos claves para poder hacer el diagnóstico y también el seguimiento del tratamiento. Entonces van a ver cuando les hable el doctor del INVEGEM, el director del INVEGEM, dentro de 2 semanas, él les va a mostrar cómo haciendo tratamiento, o sea, haciendo los diagnósticos oportunos, las secuenciaciones oportunas y demás, pueden hacer intervenciones y mantienen muy bien a sus pacientes. Digamos, la hermana de la licenciada Regina, ya casi doctora Regina Cabrera, a ella la diagnosticaron con leucemia mieloide, no sé, creo que es crónica, no creo que sea aguda, crónica, desde que era estudiante en odontología. Y la hermana de Regina podrá tener ahorita unos 45 años y está bien, ¿verdad? Está bien, ha sido adherente a su tratamiento y todo. Y en el INVEGEM la conocen porque hasta me han mostrado sus perfiles y todo. Y mira uno cómo cuando están secuenciados los genes, en donde uno mira cómo hay resistencia, está bien. Entonces uno dice, bueno, antes una leucemia era una cosa de 6 meses. Ahorita pueden sobrevivir y llevar una vida bastante buena, 20 años ya, por el momento, ¿verdad? Con tratamientos que no son tan terribles como la quimioterapia, pero todo esto depende de que nosotros estemos haciendo un diagnóstico oportuno. Hay ocasiones en que los médicos, sobre todo los de la vieja guardia, y se los digo por experiencia propia, no entienden la biología molecular y entonces no entienden de mandar marcadores moleculares o les llegan los datos de secuenciación, no entienden qué hacer, no entienden cuáles son las connotaciones. Entonces ahí el químico biólogo puede proponer, ¿verdad? Y decir, mire doctor, nosotros ahora tenemos este panel, ¿y para qué sirve? Ah, pues sirve para esto, para esto, para lo otro. ¿Verdad? Que es lo que hace el INVEGEM o hacen en Medesgua o están haciendo en Temiscán. Entonces llaman a los médicos, les dan su bonita refacción, etcétera, ¿verdad? Y esta es la capacitación que damos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros no somos solamente los que pipeteamos, sino las personas que estamos detrás de todo esto y que vamos a educar al médico en métodos de diagnóstico más actualizados, ¿verdad? Entonces, digamos, lugares como Integra, en donde se trata del cáncer de una manera integral, que es la manera en que hay que hacerlo. Hay médicos, la mayoría de ellos son graduados de la Marroquín, hay algunos de la San Carlos,
¿verdad? En donde utilizan ya este tipo de diagnósticos. Entonces, en 10 años seguramente que vamos a tener mucho más de esto, ¿verdad? Está el Hospital de Hope y otros más donde están varios de nuestros estudiantes haciendo un buen papel, ¿sí? Bueno, entonces con esto vamos con la biología molecular del cáncer. Se los digo para que vean que no es que yo los quiera molestar con detalles que pueden parecerles ínfimos, sino porque un conocimiento sólido de la materia nos va a permitir entender las cosas mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya hablamos del papel central de las mutaciones del ADN en la producción del cáncer, ¿no es cierto? Yo espero haberlos asustado ya lo suficiente para que no se les olvide. Y entonces entendemos que pueden ser desencadenados por químicos, por radiación, por agentes infecciosos, hay mutaciones espontáneas, hay errores en la replicación del ADN y hay mutaciones heredadas. En pocas palabras, ¿verdad? Como ustedes ven, a mí me gusta mucho utilizar diapositivas del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Tienen mucho material para enseñanza y aprendizaje de acceso gratuito. Se los recomiendo por si les interesa. Entonces vamos a empezar hablando de cuáles son los principales genes afectados por mutaciones que pueden originar cáncer. Como yo les decía, si me va a mutar una de las enzimas de la glucólisis, ojalá no sea la exoquinasa, ¿verdad? Si cualquiera de las otras puede mutar, voy a tener problemas, pero no van a ser tantos. Pero si lo que va a mutar, por ejemplo, son estos implicados en proliferación celular y supervivencia, yo voy a tener dos familias importantes. Ahí están los oncogenes y los genes supresores de tumores. Estos dos son sus nuevos mejores amigos, ¿verdad? Para todo lo que resta del aprendizaje de esto. Entonces, un oncogen es un gen cuya presencia puede desencadenar el desarrollo del cáncer. Un solo oncogen usualmente no es suficiente, se requieren varios que muten, pero si muta un supresor de tumores, a veces con que mute uno es suficiente, pero va a mutar uno en combinación con otros oncogenes. Entonces, pueden ser introducidos a las células por virus tumorales o surgir por mutación de genes normales. Codifican por proteínas que estimulan proliferación celular excesiva o promueven supervivencia inhibiendo la apoptosis. Un ejemplo de ellos es RAS, ¿verdad? Y aquí todos volvemos a recordar RAS de la cascada de las MAP quinasas, ¿sí? Entonces RAS produce una proteína RAS anormal. Vamos a ver que tiene muchas connotaciones y, como les decía, usualmente se requieren mutaciones múltiples para que una célula se vuelva cancerosa. ¿Dónde encontramos a RAS? Acá. Acá está RAS. Entonces, aquí tenemos al receptor tirosina quinasa de la insulina, pero hay receptores tirosina quinasa para otros factores de crecimiento y muchos de ellos van a tener a RAS aquí, que es la puerta de entrada para que se activen las MAP quinasas. ¿Y cuál es el efecto final de las MAP quinasas? División celular, ¿verdad? Es división celular. Entonces, quiere decir que si RAS está mutado y tenemos una forma anormal que permanece unida a GTP, es decir, estar activada, es indiferente si el receptor funciona o no, es indiferente si hay un factor de crecimiento o no. RAS va a estar mandando la señal y entonces la proliferación celular va a ser acelerada y descontrolada. Por ejemplo, los protoncogenes a uno se le confunden a veces con oncogenes. Un protoncogen es un gen normal que, al sufrir cambios en su estructura o actividad por mutaciones, la forma mutante es la que puede producir cáncer. Es decir, un protoncogen al mutar ya se vuelve un oncogen. Pero antes de mutar era una célula, era normalita, ¿verdad? Era un gen normalito. El problema es su trabajo, que está implicado en señalización celular para producir replicación, ¿verdad? O está implicado en la vía de la apoptosis, y al no funcionar, la apoptosis no va a funcionar tampoco. Entonces, aquí lo tenemos, un protoncogen de genes que regulan la división, normal, nítido, pero cuando muta, esto es lo que se va a producir. Entonces nosotros los protoncogenes los identificamos en esas vías de señalización, ¿sí? Entonces, tenemos
7 mecanismos son para producir que los protooncogenes se conviertan en oncogenes. Y estos son los mecanismos. ¿Me los tengo que aprender todos? Sí. Estos sí, hay que aprendérselos todos. Tenemos mutaciones puntuales, es decir, producir un cambio en un nucleótido, nada más, uno. Y esto me puede producir, por ejemplo, una proteína anormal que puede ser hiperactiva. El segundo es amplificación génica. La amplificación génica significa que en tener yo, en lugar de lo normal, que es una copia de un gen para una proteína, voy a tener 10 copias. Entonces la proteína va a ser normal, pero se está produciendo 10 veces más de lo necesario. Entonces esto me va a producir un exceso en una proteína normal, que si es un factor de crecimiento, por ejemplo estrógenos, vamos a tener ahí un problema, ¿verdad? Vamos a tener aquí la translocación cromosomal, en donde lo que va a pasar es que un pedazo de un cromosoma se traslada a otro cromosoma físicamente, y no estoy hablando de un gen, estoy hablando de un pedazo. Entonces, un pedazo se traslada al otro cromosoma y puede haber un intercambio recíproco o no. Entonces, el que donó se quedó cuto, ¿verdad? Se quedó sin un pedazo. Y el que recibió ahora lo tiene. Es un cromosoma que va a tener no solo una mayor longitud, sino que el lugar a donde se insertó me va a estar produciendo proteínas anormales, ¿verdad? Entonces, aquí de esto vamos a hablar con el INVEGEN hasta el cansancio por la producción de un oncogen que se llama cromosoma Filadelfia. De esto vamos a hablar. Entonces me puede producir un exceso de una proteína normal, por ejemplo, si lo pongo a la par de un promotor superactivo, o me va a producir una proteína anormal que usualmente es hiperactiva. Luego vamos a tener los rearreglos locales del ADN. Puedo tener inserciones, puedo tener deleciones, puedo tener inversiones, puedo tener transposiciones, y eso me va a producir proteínas anormales hiperactivas, o puedo tener mutagénesis insercionales, que son los que producen los virus. ¿Sí? Entonces vamos a ver ejemplos de ellos. Por ejemplo, una mutación puntual. Nosotros tenemos aquí, puede ser una deleción o una mutación puntual en la secuencia codificante. Me produce proteínas hiperactivas hechas en cantidades normales. Y entonces nuevamente tenemos el ejemplo de RAS. Entonces, si se fijan, en este libro los genes se escriben con mayúscula e italizada, porque son genes humanos. Y sus proteínas se van a escribir sin italizar y solo la primera con mayúscula. ¿Sí? Esa es la forma correcta. Acá, este libro, porque ya han visto ustedes que cada quien adopta diferentes metodologías. Entonces, las formas hiperactivas de RAS ya dijimos que hacen que la vía se encuentre continuamente activada, promoviendo proliferación celular excesiva, ¿verdad? Y estas mutaciones se pueden presentar en diferentes lugares del gen. Entonces vamos a tener variaciones, nos van a hablar de KRAS, por ejemplo, o varias, ¿verdad? Con una letra previa y un RAS, dependiendo de dónde sea la mutación. Tenemos aquí este ejemplo de amplificación génica y este es muy interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, la creación de múltiples copias de un protooncogen que provoca la superproducción exagerada de una proteína normal que normalmente funcionaría, por ejemplo, como un receptor de factores de crecimiento. Por ejemplo, el 25% de casos de cáncer de mama y ovario se observa la amplificación del gen que se llama RBB2, ¿verdad? Que codifica por un receptor de factores de crecimiento que se llama HER2. Entonces, este HER2 en una célula normal mamaria, por ejemplo, o de ovario, va a estar recibiendo, no se sabe exactamente aún cuál es su ligando, se sabe nada más que es un factor de crecimiento, va a estar promoviendo todos los cambios que conocemos durante el ciclo menstrual y el embarazo. Pero, ¿qué pasa si tenemos a HER2 súper amplificado? Vamos a tener que mientras más receptores tengamos, mayor número de factores de crecimiento va a estar percibiendo la célula y esta va a empezar a proliferar de una cantidad anormal. Entonces llama la atención que un cuarto de los cánceres de ovario y de mama tengan a HER2 amplificado. Entonces, para esto se han desarrollado anticuerpos monoclonales, son carísimos,
pero que al bloquear a HER2 detiene el cáncer de mama, por ejemplo, o de ovario, ¿verdad? Entonces, dentro de los primeros genes que uno va a secuenciar en uno de estos cánceres va a ser los BRCA, A1 y A2, ¿verdad? Y también es una buena idea secuenciar a este. Yo tengo una muy buena amiga, fue auxiliar del departamento, ella es nutricionista y trabajó en Roche mucho tiempo y tuvo cáncer de mama. Y tuvo la suerte de que Roche producía este anticuerpo. Y entonces, a través de Roche, el IX consiguió el anticuerpo monoclonal y bendito sea Dios, está en remisión desde hace ya más de 8 años. Entonces, por eso les digo, poder hacer uno de estos diagnósticos y poder uno darle seguimiento al paciente para que responda a un tratamiento hace la diferencia, ¿verdad? Mi amiga tenía hijos pequeños todavía, entonces ahora por lo menos la grande ya está en la U y el pequeño se acaba de graduar del colegio, entonces hace una diferencia en la familia, ¿verdad? No veamos solo a un paciente como un número en nuestra computadora, sino decir uno, ah no, ella es una mamá joven, ¿verdad? Sus hijos están pequeños, o es una abuela joven y mira a sus nietos, en fin, ¿verdad? Como entender uno de qué se trata esto. Muy bien, entonces, la translocación cromosómica es de las cosas más espectaculares que puede uno ver y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo puede llegar a suceder algo así? ¿Verdad? El doctor nos lo va a explicar cuando veamos con el IPGEM dentro de 15 días, pero por ejemplo aquí lo podemos ver con el linfoma de Burkitt, en donde vemos, como les decía, que literalmente una porción de un cromosoma se quita físicamente de uno y se liga a otro. Y aquí tenemos un intercambio entre el cromosoma 8 y el cromosoma 14. Entonces, la infección por este virus que ya se había mencionado, el de Epstein-Barr, va a estimular la proliferación celular. ¿Cómo? Porque en los linfocitos se produce la translocación del protoncogen que se llama MYC, aquí en el cromosoma 8 al cromosoma 14, ¿verdad? Entonces hay translocación de 8 a 14 y aquí lo que nos está marcando son los sitios en donde se producen como los traslados, podríamos decir. De esto no se preocupen todavía, lo vamos a platicar despacio. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? MYC codifica por un factor de transcripción que estimula proliferación celular, pero a la hora de pasarse aquí al 14, la mala pata es que queda a la par de una región que es muy activa transcripcionalmente porque es el lugar donde el linfocito produce inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué va a estar pasando acá? ¿Verdad? Como va a estar produciendo anticuerpos, cada vez que el linfocito resulta estimulado para producir anticuerpos, resulta entonces que se van a activar no solo los anticuerpos, sino un montón de MYC. Y si MYC lo que hace es estimular la proliferación celular, tenemos entonces que MYC va a estar súper activado en los linfocitos y va a estar produciendo una proliferación excesiva, ¿sí? Y así es como produce el linfoma de Burkitt. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa aquí con el cromosoma Filadelfia? Yo lo escribí en español, también se puede escribir en inglés, es PHPH en Filadelfia, ¿verdad? Aquí tenemos también una translocación. Entonces, en nosotros vimos que lo que hacía era cambiar un gen que bien controlado no hace nada y pasarlo a otro lugar e hiperestimularlo. Pero aquí nosotros lo que vamos a hacer es ver que la translocación puede interrumpir la estructura del gen y causar la producción de proteínas anormales. Entonces, el cromosoma Filadelfia se forma de la ruptura en los extremos, en los de abajo, del cromosoma 9 y del 22, seguido de un intercambio recíproco de ADN entre los dos cromosomas. Miren acá, uno me va a quedar grande y el otro me va a quedar chico. Y esta translocación crea el oncogen que se llama BCR-ABL. Entonces el BCR-ABL o cromosoma Filadelfia contiene secuencias derivadas de dos genes, del BCR y del ABL. Y el resultado es la producción de una tirosina quinasa anormal, ¿verdad? Es una proteína de fusión que va a funcionar anormalmente porque tiene secuencias derivadas de dos diferentes proteínas. Y entonces
produce al crecimiento celular descontrolado y es el que vamos a encontrar en la leucemia mieloide crónica principalmente, pero puede aparecer en otras leucemias. Entonces, el diagnóstico del cromosoma Filadelfia es el diagnóstico que nosotros tenemos que hacer. Y van a ver ustedes que el intercambio puede darse en 3 puntos diferentes y dependiendo de en dónde se dio, la proteína va a ser más o menos activa y el pronóstico cambia. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de estos y podemos llegar a términos bien moleculares, así muy profundo, podemos, y el médico va a entender cuál es el pronóstico. Puede tener un pronóstico de supervivencia de 5 años, o tiene un muy buen pronóstico porque va a responder a esto y esto y esto, o tiene un pronóstico intermedio porque lo que tiene es esto de acá. Entonces el tratamiento se va a ajustar al pronóstico que podamos nosotros dar. ¿Sí? Aquí tenemos otro que son los rearreglos locales, que es la alteración de la secuencia de los protoncogenes por deleción, inserción, inversión o transposición. Entonces, por ejemplo, aquí el gen TRK aparece en cáncer de tiroides y de colon. Y entonces los genes NTRK1 lo vamos a tener aquí, es un receptor tirosina quinasa que activa las MAPK, y TPMP3, que es una tropomiosina no muscular. Las proteínas musculares tienden a hacer esto que miramos acá, a enrollarse sobre sí mismas. Como una troponina, digamos, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que a la hora de que aquí se hizo una inversión dentro del mismo cromosoma, un pedazo de TMP3 queda a la par de NTRK1 y así miren, aquí hay un intercambio, aquí está la inversión y se reúnen los extremos y ahora me quedaron aquí, miren, un pedazo de uno y un pedazo del otro. Y aquí este gen, este oncogen que ahora vamos a llamar TRK, va a producirme esta proteína de fusión que tiene un receptor tirosina quinasa y que tiene una cabeza con una tropomiosina súper enrollada entre sí. Entonces las tirosina quinasa tienen la función de que si están como monómeros no funcionan. Para activarse tienen que dimerizarse. Normalmente producen el dímero cuando tienen a la molécula señal, digamos el de la insulina. Cuando está como monómero, llega la insulina, se da la dimerización final y se activa. Y aquí no necesitamos ninguna señal, porque al estar aquí unida literalmente como esos de la mitología griega, ¿verdad? Cabeza de perro y alas de ave. Tenemos aquí entonces que lo mantemos activado todo el tiempo y el receptor tirosina quinasa está activándome a la cascada de las MAPK todo el tiempo. Y esto se produjo solo así, miren, por una inversión en el mismo cromosoma. ¿Verdad? Esto es algo que uno no desea que le pase, pero pasa. ¿Sí? ¿Preguntas sobre este mecanismo? ¿No? ¿Todo el mundo me está entendiendo? Chicas, allá atrás, ¿estamos bien? ¿Por allá? ¿Gustavo? ¿Sí? Bueno, ¿sígueme? ¿Sí? Cuando me dice usted más o menos, me dan ganas de sentarlo aquí enfrente. Vale, ok. Entonces, la mutagénesis insercional, como les decía, puede ser causada por un retrovirus, que el retrovirus va a integrar sus genes a nuestro cromosoma. Y al integrarlo, pues va a producir, si lo hace por mala pata, en una región donde está un protoncogen, lo puede convertir en un oncogen, porque va a alterar su estructura produciendo una proteína normal y también puede producir la sobreexpresión de un gen. Aquí yo sé que hasta atrás no lo miran bien, pero es nada más para que lo vean ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos un ADN cromosomal a la par de un protoncogen, digamos, que a la hora de que se inserte el virus, entonces ya se va a convertir en un oncogen y va a activar, aquí tenemos al promotor, que va a estar activando el oncogen de la par constantemente. Entonces, pues las inserciones virales, ya ven ustedes que también pueden producir esto. Y entonces, después de haber visto los 5 mecanismos, me gustaría que viéramos esta tabla. Esta tabla está en el libro del mundo de la célula que les compartí. Y ven ustedes cómo los oncogenes se pueden agrupar por función proteica.
Entonces vamos a tener factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico. Tenemos receptores de los cuales hemos hablado mucho, el TRK, el RBB2, por ejemplo. Tenemos proteínas de membrana plasmática unidas a GTP, y aquí están los RAS que les había mencionado. Hay KRAS, HRAS y NRAS que van a participar en diferentes tipos de cáncer y que se producen por mutaciones puntuales. Tenemos proteínas quinasas no receptoras como RAS, BRAF. Tenemos a una de las del JAK-STAT, la que se llama TEL-JAK, y el BCR-ABL. Entonces, estas ven ustedes cómo se producen por diferentes mecanismos. Tenemos factores de transcripción como MYC. También tenemos a Jun y a FOS, de los que habíamos hablado en las clases del principio, ¿se recuerdan? Que ayudaban a sobrepasar el punto start. Y tenemos reguladores del ciclo celular o de la apoptosis. Y aquí aparece BCL2, MDM2 y algunos de los que ya hemos hablado con anterioridad. Entonces, esta tabla me sirve un montón. ¿Me la tengo que aprender de memoria toda? No. ¿Pero qué sí me tengo que aprender? Pues los grupos en los que yo tengo divididos mis oncogenes, ¿verdad? Esos me los tengo que aprender, son 6. Y conocer pues los ejemplos que vamos a ver o que estamos viendo en la presentación, saber en dónde yo los puedo clasificar. Solo. ¿Sí? Solo. No nos vamos a aprender todo esto de memoria. Yo siempre aplico con ustedes el aquello de que si yo me lo sé, ustedes se lo deben saber. Pero yo llevo dando esta clase muchos años y ustedes es la primera vez que lo ven, están ocupados. Entonces, no se lo van a aprender de memoria, pero yo lo que quiero es que ustedes sepan que tienen documento de apoyo para cuando lo necesiten y saben en dónde buscar y qué es lo que están buscando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya estamos viendo aquí, ¿verdad? Que la mayoría de los oncogenes codifican por componentes de las vías de señalización de crecimiento celular, ¿verdad? Entonces, todas relacionadas con estas vías. Tenemos aquí, por ejemplo, factores de crecimiento. Entonces, la presencia de oncogenes que codifican por factores de crecimiento promueven autoestimulación de las células cancerosas, ¿verdad? Por ejemplo, en humanos, las translocaciones que van a provocar mutaciones en el gen PDGF, que provoca una producción incontrolada de este factor de crecimiento, que es este de acá. Miren, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que va a tener sus blancos en células, por ejemplo, de músculo liso y trofoblastos, y el receptor es una tirosina quinasa. Entonces podemos mirar acá, ¿verdad? Que si una célula está produciendo este factor de crecimiento, está activando a las otras para que hagan su función. Pero si lo que va a estar haciendo es provocar mutaciones en este, pues entonces al producirlo en exceso va a estar produciendo un exceso de proliferación. ¿Está bien? Vamos a ver, faltan 2 minutos, a las 11 en punto nos vamos a detener y vamos a cambiar de salón y ahí aprovechamos a tomarnos un break. ¿Sí? Bueno, los receptores, aquí están términos generales, lo que les había mencionado. Un receptor normal está inactivo cuando está como monómero y al encontrarse con su factor de crecimiento se convierte en un dímero, se activa y se autofosforila y fosforila a los demás. Es la función de las tirosina quinasas. Un receptor mutante hace que algunos oncogenes lo tengan dimerizado totalmente, como ya habíamos hablado, y por lo tanto está activo constitutivamente. Y otro caso es cuando tenemos amplificación de receptores. Todos son normales, pero en lugar de tener 1, tengo 3. En lugar de tener 2, tengo 500, ¿verdad? Y es lo que yo les decía, que van a producir entonces proliferación celular desmedida. Aquí, dentro de estos, les quiero mostrar esta figura y les quiero preguntar. ¿Ustedes lo vieron en la bioquímica? 2. La ramificación PI3K-PKB. No, lo sospeché desde un principio. Nosotros en farmacia sí lo vemos porque ellos ven el cáncer desde el punto de vista del tratamiento. Pero entonces aquí yo quiero que lo veamos nosotros para entender una situación.
Esta vía la vamos a encontrar en un montón de cánceres, lo vamos a encontrar alterado, y es una vía que viene de la insulina. ¿Se acuerdan? Voy a regresar. Perdón que tenga que hacer esto, pero regresa. Ahí está. Cuando la insulina se conecta a su receptor, el receptor tirosina quinasa se autofosforila y va a fosforilar a su primer sustrato. Su primer sustrato se llama Insulin Receptor Substrate Number 1, IRS1. Y entonces este es el primer sustrato que está fosforilado. Entonces, la ramificación toma a IRS1 aquí, ¿sí? Y lo que va a hacer es la ramificación porque va a activar a una quinasa que se llama fosfatidilinositol 3 quinasa. La quinasa va a convertir a un fosfolípido de membrana que se llama PIP2 en PIP3 por fosforilación, y PIP3 me activa a una proteína quinasa que es una proteína quinasa B. La proteína quinasa B tiene miles de blancos en el metabolismo, miles. Y entonces al fosforilarlos, sus blancos, algunos los activa y otros los desactiva. Es una de las maneras en que la insulina funciona. Por ejemplo, esta proteína quinasa B me activa los GLUT4 para que capten glucosa, y también va a participar en la activación de la glucógeno sintasa quinasa 3 en el metabolismo del glucógeno. Nítido, eso dejémoslo para la bioquímica. Si ya pasaron, olvídenlo. Solo quiero que nos enfoquemos en esto. Resulta entonces que esta activación también da origen a proliferación celular. PKB induce genes de proliferación celular. Y entonces, normalmente esta cascada tendría que terminar inhibiendo a PKB, ¿verdad? Y para eso tendríamos, para inhibir la actividad de la fosfatidilinosinol 3 quinasa, necesitamos una fosfatasa que se llama TEM. TEM inhibe a PIP3, lo reconvierte en PIP2 y aquí nada pasó. Pero ¿qué pasa? Cuando TEM está mutada, vamos a tener a PKB funcionando constantemente y aquí se hace proliferación celular descontrolada que viene desde la señalización de la insulina sin pasar por las MAPCAC. Pero entonces PKB se convierte en un oncogen en este caso. Y entonces PKB, cuando se describe en bioquímica se le llama PKB, pero resulta que cuando nos lo describen en un libro de biología celular le van a llamar por su nombre de oncogen, que es AKT. ¿Sí? Por eso consideré oportuno ponerles la figura otra vez para que todo el mundo esté claro de estos pequeños detalles. ¿Está claro para todo el mundo? ¿Sí? Hay que leerlo, yo sé, como dijo Sidney, estoy totalmente de acuerdo, hay que repasarlo, pero por lo menos todo el mundo me va a comprender. ¿Sí? Bueno, perfecto chicos, entonces son las